Amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar en la programación de Mezcal Film en una edición más de Soccer Media MX TV. Esta vez seguimos con nuestros grandes amigos compartiendo mesa para el debate de temas de índole futbolístico. La vez pasada hablamos un poco de la metodología en el fútbol mexicano. Ahora vamos a hablar acerca de la filosofía de juego. ¿Qué es la filosofía de juego? ¿Es un término que se está empleando bien o se está empleando mal en los equipos y en el Vox Populi nacional e internacional? Israel, buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Gracias de nueva cuenta aquí por invitarme al programa. Lalo, ¿cómo estás? No, pues estamos encantados porque estamos hablando de temas que nos atañen y sobre todo que nos apasiona el tema futbolístico. En esta ocasión hablar de la filosofía es un tema amplio porque la filosofía está ligado definitivamente a lo que somos como organización, como institución, como país, en fin, para poder establecer los parámetros y sobre todo los indicadores de lo que vamos a tomar en el fútbol como filosofía de juego. Entonces podemos ya hacer un trazo de este concepto. Israel, para ti, ¿qué sería la filosofía en el fútbol? Bueno, es importante mencionar que la filosofía está establecida por cada club, por cada institución. Nosotros podemos, poniendo un ejemplo, podemos ver que América es un equipo, hablo de América porque bueno, es uno de los equipos populares, más populares de México. Tiene una filosofía en la que busca siempre contratar jugadores de renombre, donde busca evidentemente siempre ser campeón. Y después podemos poner como ejemplo al Atlas de Guadalajara, ¿no? Dos filosofías totalmente diferentes. Atlas, un equipo de producción de jugadores donde no, en los últimos años, más bien hace muchos años que no ha tenido la posibilidad de ser campeón y viene a dar su aporte al fútbol mexicano con la formación y con la producción de jugadores para el fútbol mexicano. Muy bien. Utilizando un término en lo que es la filosofía griega, los griegos, una parte de la filosofía, en Grecia muchas ramas de la filosofía, tenían un concepto que era el arjé de las cosas. Por ahí hubo filósofos que el origen de la vida lo veían en el agua, otros los veían en el fuego, otra en las sustancias, y bueno, de ahí que se dio a la fama esta filosofía griega. Lalo, ¿cómo trasladamos este tipo de filosofías al fútbol y más precisamente al fútbol mexicano? Claro, bueno, lo acabas de mencionar bien de las raíces griegas en este sentido. Hablar de filosofía está totalmente mencionado, pero hablar de filosofía de juego implica sobre todo que va involucrada la parte política, cómo fue constituido el equipo, cómo fue constituido la ciudad o cómo fue estructurado todo un país en el aspecto futbolístico. ¿Qué te quiere decir esto? México es un país que tiene ya una edad adulta a la hora de que se incorporó al tema futbolístico. Estamos hablando a principios del siglo pasado, donde las organizaciones que venían a trabajar a México de otros países, otras latitudes, como los ingleses, los holandeses, españoles, tuvieron a bien trasladarnos o incorporarnos el fútbol a México. Pachuca es una de las grandes cunas. La zona, el área de Veracruz, en Orizaba, se constituyeron equipos donde se seguía un juego que para nosotros era diferente, sin olvidar que dentro de esa parte nosotros ya teníamos un antecedente en donde el fútbol lo podríamos ligar a lo que era el juego
precolombino, ¿no? Se jugaba en todo lo que era el área de Mesoamérica y tuvimos a bien construir estadios porque teníamos la posibilidad de hacerlo en grandes culturas, la cultura olmeca, la parte de Teotihuacán. Falta irnos para el sureste de nuestro país y descubrir que había grandes estadios donde las dimensiones eran muy similares en medidas a lo que es hoy en día una cancha de fútbol, ¿no? Creo que México, de ahí se puede tomar la gran afición que existe por el fútbol y que culturalmente tenemos esta riqueza, ¿no? De tener antecedentes de esa índole. Pero en ciencia cierta, lo que es en fútbol, los ingleses tienen mucho que ver, los españoles tuvieron mucho que ver, los franceses tuvieron que ver mucho, sobre todo en el área occidente, donde el Club Guadalajara emerge de una parte histórica de gente que lo fundó el club, incluso los colores tienen que ver mucho con esa parte. Con esto te quiero manejar la posibilidad de que la filosofía en nuestro juego tiene incidencia del exterior. Pero el juego en sí se ha representado de ese gran mestizaje que somos como pueblo. Tenemos la característica de que el fútbol lo ligamos a nuestro comportamiento, a nuestras características como personas y sobre todo como individuos, que nos da la posibilidad, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Hablamos mucho de que somos un país que no tenemos desarrollada la velocidad y sin embargo esa es una gran mentira, porque aquí en este país que no conformamos a lo mejor una potencia es tener velocistas en el atletismo, pero tenemos gente rápida y en el fútbol el que es más rápido no es el que recorre más rápido una distancia, sino el que llega primero a una pelota o cómo ejerce la toma de decisiones en el mismo. Así es. Entonces el fútbol te da muchos matices para poder ir estructurando una filosofía. Como club, lo mencionaba Israel, tenemos dos situaciones muy características en su filosofía de juego. El Atlas es un equipo que trata bien la pelota, que le gusta el regodearse con la pelota, el darle muchos toques al esférico para poderse sentir bien y satisface la manifestación del conjunto. Habría alguna expresión de los atlistas, decía, jugar bien aunque perdamos, ¿no? Y eso conlleva mucho la filosofía de que Atlas ha sido uno de los equipos que menos títulos tiene. Jugar a lo Atlas. Pero juegas a lo Atlas, Sí, o sea, sí. la parte emotiva del juego, la parte de hacer un buen túnel, un buen sombrerito o hacer una buena gambeta. Basta irte a la producción de jugadores que hemos tenido del Atlas, ¿no? El Berna García, jugador chaparrito, que uno decía, ¿cómo puede jugar si está Juan Pablo Rodríguez? Juan Pablo Rodríguez, y así te vas. Sí. Han sido emanados de una formación que le anteponen al juego su filosofía, cómo manifestarse dentro del terreno del juego. Si tú ya te vas a la parte internacional, pues te encuentras al alemán, donde dices, bueno, con los alemanes sabes que su filosofía de juego va ligada a que no puedes dar por terminado un partido con los alemanes, porque sabe que hasta el último minuto te van a pelear. Te van a pelear y te van a... O el uruguayo, ¿no? Que va ligado también con la garra charrúa, donde el jugador puede estar tirado, pero no puede estar liquidado en la escena del juego. O te vas con el español hoy en día, que se modificó en su juego, cuando anteriormente se le decía la furia roja, hoy en día a un juego totalmente colectivo,
y que eso los llevó a ser campeones del mundo, pero aquella furia roja donde pasaron casi 100 años antes de ser campeones del mundo, sí, era lo que predominaba. Así tenía es. que ser un tipo fuerte, tosudo, aguerrido, de fuerza, etcétera, muy a lo vasco, pero la filosofía en el fútbol va muy ligado a eso, cómo se vive, cómo se juega, quién eres en sí, tiene que estar arraigado de alguna manera. Por eso las instituciones en México, salvo las que llevan ya un gran tiempo en el bregar del fútbol, tienen muchos problemas para crear una filosofía, porque no tienen una cierta identidad, que yo creo que va muy ligado en esa parte, ¿no? Los equipos del norte van muy ligados a la parte del sufrimiento con el entorno, que no tienen grandes recursos naturales, tienen que lucharle, tienen que pelearle, etcétera. Pero bueno, diversifica mucho la palabra filosofía, pero tiene que existir para que tenga una sinergia con lo que la gente o el seguidor se identifica. El América hablaba muy claro de por qué tantos seguidores del América, y tiene que ver mucho con su filosofía, claro, de juego. Incluso este tema, ¿no? del ódiame más, que ha provocado que sea un protagonista en el fútbol mexicano, ¿no? Es un equipo que siempre está peleando, que se caracteriza por tener esa como antipatía por el resto de los equipos o de las aficiones, y es parte de su filosofía. Por eso yo hacía ese comparativo tanto de Atlas como de América, porque me pareció muy significativo, dos filosofías como instituciones primero y después en formas de juego totalmente distintas, ¿no? El Atlas, un equipo que está arraigado a una ciudad donde tiene mucha diversidad de afición, porque no nada más tenemos que hablar de Atlas, está Chivas, está la UDG, en su momento el Oro. O sea, Guadalajara tenía una cantidad importante de equipos, y Atlas se caracterizaba por esa filosofía que manejaba, ¿no? El buen trato al balón y de producir jugadores y el aporte que da al fútbol mexicano. El América aporta de otra forma al fútbol mexicano. Claro. Además del América, como ya lo mencionaron, ahora Atlas, ¿qué otros equipos consideran que tiene esta filosofía bien definida? Pues yo creo que en este momento, en el momento actual, yo creo que Santos tiene una muy buena filosofía de lo que es la institución, desde la parte política, desde la parte social y desde la parte futbolística. Repercute mucho en la gente. Basta con ver jugar al equipo y sabe uno que ese es un equipo que tiene definida una filosofía de juego, que refleja lo que la política, la parte de visión y de misión dentro de el ámbito social, en todo lo que es la laguna y sus alrededores, está tan identificada que uno ve en la calle permanentemente gente con la playera del equipo. Sí. Ahí se refleja la identidad de que la persona que va al estadio, la persona que es seguidora de ese equipo, está totalmente identificada con lo que en el terreno de juego se desarrolla, que es lucha permanente, un equipo práctico, un equipo que sabe jugar al fútbol, pero que también gana campeonatos. Entonces, esto emerge a partir de que uno detecta cuál es la filosofía dentro de una política, dentro de una visión y una misión en una estructura. Esto es crucial en todo. Son claro. los pilares. Ahora, ¿no? Si nos centramos a lo que es la filosofía de juego, tiene que ver mucho con la parte técnica. Si tú en cada entrenamiento
acentúas el trabajo técnico, es obvio que tus jugadores van a tener esa característica. Si tú acentúas que antes de romper una pelota hay que tratar de conectar en el juego con el compañero y hacer del juego una permanente, se empieza a convertir en esa filosofía de juego. Yo perdón que interrumpa, pero ahí sí quiero puntualizar, porque de la filosofía de Santos emerge el famoso ADN, que en su momento se estuvo trabajando y desarrollando para establecer cuál era el ADN del jugador de La Laguna, o perteneciente a la institución de Santos Laguna. Y de esa manera fue como se empezó a enfocar la búsqueda o el escauteo de jugadores para las fuerzas básicas y la contratación de jugadores para el primer equipo. Yo tuve la oportunidad de pertenecer al área de inteligencia deportiva de Santos Laguna, y para nosotros era crucial trabajar con el ADN de la institución para poder traer jugadores a Santos que reunieran los requisitos o el perfil que necesitaba la institución para poder pertenecer a ella. Hay una historia con respecto a la filosofía. Si tú mencionas que tienes una filosofía de juego y después en el terreno de los hechos no tienes nada que ver porque traes un técnico que no tiene nada que ver y no está familiarizado con esa filosofía, o incorporas jugadores que tampoco, pues obviamente se va a diversificar de lo que dices a lo que haces. Claro. En este caso, en el fútbol, tener una filosofía de juego es fundamental, porque a partir de la filosofía de juego empiezas a diseñar el modelo de juego. Cómo vas a enfrentar cada uno de los eventos que se van a suscitar durante un campeonato en cada acción de juego, ya sea con el lateral, con el central, con el volante, con el portero, etc. Hoy en día siempre incide, hoy con tanta comunicación, que uno quiere jugar con el equipo de moda o con el equipo ganador. Y traemos a veces modelos que no tienen nada que ver con nuestra institución. Queremos jugar con el Barcelona, pero entrenamos en el día a día o jugamos en el domingo a domingo, ganando a como dé lugar, ¿no? Poniendo la pelota a la tribuna o haciendo un fútbol que no sea atractivo para que la gente asista o que se identifique con esa filosofía o ese estilo de juego. Finalmente son situaciones diferentes, pero tienes que partir de un algo, y ese algo tiene que ver con la cultura, tiene que ver con tus características de conjunto, de individuales, para que después conlleve a una ligue con el público y con la esencia de lo que es el ADN que dice Israel. Basta con estudiarlo, con ponerse de acuerdo y saber quiénes somos y sobre todo cómo nos vamos a conducir en una competencia que tiene esta normatividad en la competencia. Si no partes de ahí, el entrenamiento del día a día te va a llevar a bifurcaciones que no te van a conducir muchas veces a ningún lado. ¿Cómo me enseñan a mí que tengo que reventar la pelota y el día del partido me pide que conecte yo con mi compañero si nunca me lo... Sí, no hay una congruencia. Me lo induciste, ¿no? En el entrenamiento. Entonces, sacando esa parte de lo que la filosofía griega te menciona como tal, lo tenemos que trasladar a la realidad de lo que el juego representa como juego y como manifestación del mismo, si no estás incorporando a la cultura del lugar, a la cultura y las características del jugador y sobre todo, lo más importante, el sentimiento, porque el fútbol se tiene esa parte intrínseca de la emotividad a través de un sentimiento en su manifestación. Se me viene a la cabeza, a modo de ejemplo, cuando Barcelona empezó a ganar muchos títulos por toda Europa,
pues muchos técnicos, y lo han confesado a nivel de memorias, de entrevistas, se iban a la Masía. ¿Cuál era la clave de Barcelona para jugar con ese estilo ya bien característico, con esa filosofía? Y lo que hacía el Barcelona es compartir su método, no ocultar nada. ¿Y cuál era el argumento? Es que lo que estamos empleando aquí va de acuerdo a nuestra filosofía. Ellos vienen de otro fútbol y si lo quieren aplicar no les va a funcionar. Y creo que es cierto con esto que estás apuntando, ¿no? El contexto. ¿Cuántas veces hay que técnicos se van a Europa, se preparan y quieren traer la receta con calzador al contexto mexicano? Sí, yo creo que ahí lo más importante, uno como técnico cuando va a observar, va a prepararse a otras latitudes, es tomar lo que te va sirviendo y no venir y copiar todo tal cual. Yo creo que tienes que tropicalizar las cosas, tienes que adaptarlas a tu entorno, a tus necesidades, a tus argumentos, porque tú hoy hablas del Barcelona, pero a mí me ha tocado ver cualquier cantidad de entrenadores que se han preparado en Europa, vienen y quieren copiar ejercicios del primer equipo del Barcelona con equipos sub-20, una sub-17, donde el jugador está en desarrollo y el ejercicio no va a tener el mismo impacto en un jugador de élite como el que pueda tener en un equipo sub-17 o sub-20. Por eso hablo yo de que tienes que adaptar. Sin duda, conocer y prepararte sobre este tema en otras partes del mundo es muy importante, pero lo más importante es tener la inteligencia de la adaptación de todo aquello que aprendiste a tu entorno y a tus argumentos, a tus recursos. No es posible llegar y querer hacer lo mismo que en otros lados porque el resultado no va a ser el mismo. Y siéndole fiel a esa filosofía de la que estamos hablando. Por supuesto. Ahora, también cada técnico tiene una filosofía. Por eso es importante que las instituciones, cuando contratan a los entrenadores, desde el primer equipo hasta el primer equipo que tengan en fuerzas básicas, tiene que ser muy puntual y muy, ¿cómo decirlo? Tiene que ser muy minucioso en el perfil del entrenador que va a venir a trabajar a la institución. ¿Por qué? Porque la filosofía que tenga el entrenador tendrá que adaptarse a la filosofía de la institución y del club. Si tú vas a traer a un técnico que juega defensivo, hablando en primera división, que juega defensivo cuando eres un equipo propositivo por historia, por todo lo que representas, imagínate en lo que va a terminar. Y esos han sido muchos de los errores que se han tenido en muchos equipos, no solamente en México, en muchas partes del mundo. Ese error del escauteo, se los comparto, amigos. Esto me lo dijo en corto Tony Mohamed, pero bueno, lo hago público porque él ya a través de varias entrevistas dio el caso de por qué quedó fuera del Celta de Vigo. La directiva del Celta de Vigo le decía a Tony Mohamed, es que no es posible que en una semana me juegues con un 4-4-2, la siguiente ya me estás cambiando 4-3-3 y seas muy volátil. Y Tony les dijo, si hubieran hecho un buen escauteo, simplemente no me eligen, porque mi filosofía de juego ha sido así. Y si veían que no es compatible con la filosofía del Celta de Vigo, pues desde un inicio no me hubieran traído. Ahí fue un mal escauteo, ¿no? Creo que esto serviría como un ejemplo, ¿no? De lo que pues el caso de Mario Carrillo con Pumas. También. Se me viene ahorita a la mente, ¿no? Sin duda Mario, un tipo muy preparado, un conocedor de fútbol, pero su filosofía como entrenador no empataba con la filosofía de Pumas, aparte del pasado, ¿no? Que sabemos que más americanista, y llegar a una institución como Pumas, sin duda es muy importante que aquellos que se encargan de elegir a los técnicos, y no hablo, insisto, no hablo nada más de los técnicos de primera división, también de los técnicos de sus fuerzas básicas, deben de ser muy minuciosos en este proceso, porque de ahí depende el éxito también en gran parte del proyecto. De esta forma, cuando todos van bajo una misma línea sobre un pensamiento,
sin duda las cosas y el trabajo va a fluir de una manera importante. Cuando hay un choque de formas de pensar y de filosofía, sin duda se fractura y no tiene éxito el proyecto. Entonces, Lalo, esto me lleva a la pregunta, ¿la filosofía debe ser coherente? Debe ser coherente y debe ser honesta a la hora de plasmarla, de hacer, decirlo y hacerlo. Porque hemos visto ejemplos de la misma en el fútbol, hablando donde ha habido técnicos que han dirigido a diferentes equipos con filosofías diferentes. Prueba de ellos, América y Chivas. Hemos tenido técnicos que han dirigido a ambos equipos con filosofías diferentes, Sí. de visión, de política, de misión, totalmente diferentes. ¿Cómo puede suceder eso? Porque a veces se tiene en el fútbol la gran necesidad de ganar. Y a veces el ganar, hay gente que tiene de alguna forma el mecanismo adecuado para poder ganar, pero deforman la parte política y cultural de una institución. Ben Hacker. Es correcto. Con América tuvo un éxito importante, logra hacer un equipo espectacular, pero ¿qué pasa cuando va con Chivas? Que se esperaba, al menos en la contratación de la directiva de Chivas, se esperaba que tuvieran ese juego espectacular de América y no lo logró. Porque se dejan llevar muchas veces por el nombre y no por realmente hacer un análisis exhaustivo de la filosofía del técnico, si empata con la filosofía de la institución. En todas estas frases, finalmente encaja una que a mí la conocí y la pongo siempre en práctica. Se juega como se vive. Ese es algo fundamental de aplicar. Nosotros como país tenemos irrefutablemente un mestizaje natural que se fue dando por una serie de eventos que nos marcaron como país. Entonces, como país mestizo, tenemos que definir qué cosa tenemos como fortaleza para el juego. Mencionaba yo que no tenemos jugadores rápidos, pues nada más hace falta observar y ver a lo más actual del fútbol en México. El Chucky Lozano es rápido, claro que es rápido. Y cuando empiezas a definir un modelo de juego como el que hoy está haciendo el técnico nacional, en este caso el Tata Martino, empieza a poner a cada jugador en su posición idónea de un modelo de juego que tiene que ver con una filosofía de juego. Entonces pone por los costados a la gente rápida, en medio a la gente creativa y obviamente en la parte de atrás a la gente que tiene cierta característica para jugar en la posición. Claro. Y hablo de este ejemplo porque finalmente la filosofía te lleva a eso. No podemos estar cambiando. Pues ahora te voy a poner de lateral izquierdo porque vamos a jugar contra un equipo que tiene un extremo derecho con tales y cuales características. No sé, perdón Lalo, no sé por qué, pero me está sonando el nombre de Osorio. El anterior. El anterior, bueno, pero bueno, le decíamos el filósofo y le decíamos de un genio, etcétera. Pero bueno, el fútbol está lleno de todos esos personajes. El fútbol da cabida para todas estas gentes que sin una fundamentación adecuada sorprenden a nuestros dirigentes y toman acciones muy importantes, sobre todo para un país. México es un país en evolución como país en los aspectos socioeconómicos, cultural, etcétera. Pero tenemos una gran riqueza. Tenemos el mestizaje nos ha llevado a tener grandes personajes en la cultura, en la música, en las grandes artes. Pero en el fútbol nos cuesta trabajo identificar a esos personajes.
y siempre creemos que lo externo es mejor que lo interno, cuando nosotros tenemos una gran diversidad y conocimiento de lo que es el juego. Hemos tenido grandes representantes a nivel mundial como Rafa Márquez. ¿Cómo es posible que un Rafa Márquez que salió de un estado futbolero como es Michoacán pase al Atlas y en el corto tiempo sea objeto de disputa de grandes países, ¿no? Estoy hablando, se lo querían llevar a Inglaterra, se lo querían llevar a Francia y se lo querían llevar a España a los 20 años. ¿Cómo podemos formar a un jugador de esas características y hacerlo jugar a gran escala o a gran nivel? Si uno observa el biotipo de Rafa Márquez, es muy parecido a muchos mexicanos que andamos por aquí deambulando. Pero ¿qué pasa en el fútbol? Es complejo el fútbol. Las oportunidades no se dan en cada momento. Pero ¿cuál fue el proceso de Rafa Márquez? Rafa Márquez viene de una familia futbolera, donde sus tíos jugaron profesionalmente, entonces ya había un antecedente. Llega y se desarrolla en una ciudad donde es altamente futbolera y que tiene muchos años del fútbol, y pasa a un club donde se preocupa mucho por la formación, porque es un club que como prioridad tiene para sostenerse el vender jugadores. Finalmente llega a una Copa del Mundo Sub-20, lo ven jugar y la gente que lo observa y lo llevan un patrón de comportamiento en la posición que Rafa Márquez desempeñaba. El tipo, si tú tienes que evaluarlo, ¿cuáles son las cualidades de Rafa Márquez? Es un tipo que técnicamente tenía superlativo, donde la parte cognitiva del juego la tenía en superlativo, donde la parte situacional de la toma de decisiones en el mismo juego la tenía en ese rango. Entonces no dudaron para llevárselo al Mónaco. El tipo fue campeón con el Mónaco, hizo una gran carrera en ese fútbol francés, para después ser objeto de llevarlo al Barcelona, que fue un equipo de ensueño cuando se conjugaron jugadores de esas características, ¿no? Pero todo parte de una filosofía bien estipulada y bien arraigada. El jugador con el perfil adecuado para la institución. La institución con entrenadores con el perfil adecuado para desarrollar un jugador con esas características, porque el talento lo traía ya implícito. Y después una dirigencia con una filosofía adecuada para poderlo negociar a instituciones que estaban interesadas por él en Europa. Entonces aquí es donde entra la importancia de lo que hablábamos de tener una filosofía perfectamente bien establecida y del conocimiento de toda la gente que trabaja con los jugadores. Por eso es que Rafa Márquez logra tener ese desarrollo, esa formación, y después logra ser negociado como tenía que ser negociado en su momento por parte de los dirigentes. Hay una congruencia y una línea filosófica de toda la institución. Mira, yo con todo esto menciono una experiencia, si me permiten compartirla. Me toca dirigir a la selección sub-20 de México en torneo de Toulon, en Francia, que son torneos de hace muchos años. A mí me tocó participar en Toulon y en Cannes. Son torneos que la Federación Francesa lo implementó y les dio auge para traer fútbol de todo el mundo a nivel juvenil. ¿En qué reditúa todo esto? En los campeonatos mundiales que ha tenido Francia. Pero quiero compartir con ustedes esa parte donde se dio un hecho histórico. En esa selección donde me tocaba a mí dirigir
la selección sub-20 de México, estaba un jugador llamado el Venado Medina. En ese torneo fue sobresaliente, fue considerado por técnicos y jugadores y periodismo el mejor jugador, se llevó el botín de oro. ¿Por arriba de quién? Por arriba de Cristiano Ronaldo. Nada más. El de plata. Nada más. ¿Qué pasó en la filosofía de la formación de uno y otro? Cristiano tuvo la oportunidad de ir al Manchester United, donde Ferguson le pone gente cerca para acabarlo de formar al jugador. Y yo tuve la experiencia porque al Venado Medina se lo quería llevar gente de la Roma, gente del Olympique de Marsella, gente del mismo Barcelona. Fueron a preguntar que con quién había que hablar para que el muchacho pudiera dar la posibilidad de jugar en el exterior, lo que mencionabas de filosofía. Atlas dejó ir a Rafa Márquez en su momento, escaso 19 años. Sí. Se terminó de formar a otro nivel. Claro. En el caso del Venado Medina, no lo dejaron salir. Yo hablé con, en paz descanse, Jorge Vergara, y me dijo, no, Lalo, este muchacho tiene todavía que concluir y acabarse de formar en México para ta. No lo dejaron salir. El Venado de alguna manera llegó a ser seleccionado nacional, jugó a gran nivel en México, pero tuvo un accidente a los escasos 18 años cuando se fracturó la rodilla y tuvo lesiones graves. Imagínate el potencial de ese jugador que con esa lesión a los 18 años todavía pudo ser figura en su equipo, en Chivas, y pudo jugar a nivel de selección nacional. Es algo que suena ilógico cuando tú tuviste la oportunidad de a lo mejor haber accesado al fútbol de alto nivel y alta exigencia, si hubiese llegado el Venado Medina a esa edad, como la que llegó Rafa Márquez, a jugar en el fútbol francés. Yo creo que a lo mejor su futuro hubiese podido ser otro, como le sucedió a Cristiano Ronaldo, y que hubo gente con la visión de ponerle cerca a un nutriólogo, de ponerle cerca a un biomecánico, donde le corrigieron movimientos que tenía incorporados al frenar o al arrancar o al girar, o le pusieron gente que le corrigió la parte técnica, porque esa era la misión de Ferguson cuando el tipo tenía la visión de un jugador, ¿cómo lo voy a convertir en un jugador de mayor rango futbolístico? Y eso es lo que nos pasa mucho en nuestro medio futbolístico en México. No vemos el futuro, vemos el actual y juzgamos inmediatamente de que es un jugador que sabe o no sabe, de que puede llegar o no puede llegar. Las famosas etiquetas antes de tiempo, ¿no? Y esa es parte de una filosofía de trabajo, que es algo que va ligado con un modelo de juego, con una filosofía de juego y con una metodología para trabajar al jugador. Confundimos esas partes, a veces confundimos lo que es un método. Un método puede ser cualquiera. Si te invitan a entrenar todos los días a las 10 de la mañana, ya estás creando un método. ¿Cómo vas a entrenar? Si llevas un patrón, estamos totalmente de acuerdo, pero cuando no estamos identificados con el individuo y sabemos de sus fortalezas y sus debilidades, para de alguna manera compensar unas con otras, pues llegamos al alto rendimiento y no tenemos el resultado que quisiéramos. Como país, si nosotros no accesamos a esa filosofía, pues siempre vamos a estar esperando el quinto partido para dar el siguiente paso. Tenemos que enfocarnos primeramente a lo que es la formación y que esa formación nos reditúe que los talentos que tenemos en México, como el Chucky, como Raúl Jiménez y como tantos otros han pasado por nuestras manos, no hemos sabido darle el encauce que debiera
en el día a día. Y los que vienen, Pues sí, está Lainez, claro, Sebastián Córdoba. Que todo el mundo se rasga las vestiduras porque Lainez se fue muy joven a España. Pero finalmente podemos ver en el caso de Rafa Márquez, que también se fue joven, se terminó de formar en Europa. Ahora, también hay que puntualizar que cada jugador es diferente y cada jugador asimila todo el trabajo de forma diferente. O sea, no el que el jugador se vaya joven es un indicativo de que no va a funcionar. O al revés, que al jugador lo dejen tratando de que madure más en México y después se vaya a Europa, tampoco es un indicativo de que el jugador va a rendir. Yo creo que tiene que ver mucho con las características de cada jugador y de cómo puedas, en México, en el caso de nosotros que trabajamos aquí, incorporarle todas esas herramientas y después el jugador que tanto las sepa absorber, tanto en Europa como en México. Es que la complejidad que el juego te reviste hoy en día cada vez está más fragmentado. Si tú eres lateral derecho, tienes un oficio que ir desarrollando a través de las vivencias, pero también tienes que incorporar aspectos cognitivos del juego que representen un compromiso para ti. Muchas veces confundimos esa parte de que eres lateral, pero te vas y al ataque y haces goles y sorprendes, etc. Puede ser una de las cualidades, pero hay una fundamentación del juego. Y eso tiene que venir de un modelo de juego para que el jugador sepa por qué juega de lateral derecho, o para qué juega de volante por derecha, o para qué hace cierta función en un equipo que lo involucra en una serie de compromisos, no solamente para atacar, sino para defender en los 4 momentos del juego que se dan, ¿no? En la transición o en la parte defensiva o en la parte ofensiva del juego. Mientras no se tenga un modelo de juego definido, anclado a una filosofía de juego, siempre nos va a pasar lo que nos ha pasado en los últimos mundiales. Si nosotros hacemos remembranza, cuando Manolo Lapuente dirigía al equipo mexicano y que estábamos a punto de dar un campanazo y estábamos jugando contra Alemania, si no mal recuerdo. En Francia. ¿Qué sucede? En los momentos más críticos, si tú no tienes establecido ciertas normas de comportamiento que te llevan a tener una respuesta práctica dentro del terreno del juego, siempre vamos a estar exentos de cómo comportarnos en esos momentos de crisis, ¿verdad? Hoy sabemos, llamando a colación, si hoy suena la alarma sísmica, te paran las antenas, y sobre todo en la Ciudad de México. Sabemos lo que tenemos que hacer, hay un patrón de comportamiento. Si no tenemos un patrón de comportamiento en situaciones reales de juego y en situaciones críticas de juego, a nosotros se nos han ido, y menciono ese partido, como también menciono el partido contra Holanda, en Brasil. Nosotros no supimos comportarnos. Hablo de nosotros, los todos, ¿no? Lo que estaban dirigiendo, lo que estaban jugando, etc. Hay un patrón de comportamiento. Pero si tú me dices, los primeros 25 minutos, 30 minutos, México fue superior a Holanda. El esquema que presentó Holanda no significó nada para nosotros estar con ventaja en el marcador. Pero ¿qué pasó en el momento crítico del partido? Nos cambiaron a Robert, nos metieron un centro delantero nuevo, etcétera, etcétera. Y nosotros no supimos darle cabida a un comportamiento nuevo con una exigencia diferente. No es que el mexicano no tenga talento para jugarle de tú a esos países, sino que el fútbol finalmente hoy se fragmenta en el juego. Cuando tengo la pelota, cuando no la tengo, hay responsabilidades y hay situaciones de juego. Y nos ha pasado en los últimos mundiales. Y el último es el ejemplo donde le ganamos a Alemania de una manera, la verdad que aceptable, porque siendo un equipo en teoría
inferior a los alemanes, le pudimos ganar un partido de suma importancia para nosotros. No, ¿el segundo partido contra quién fue? Contra Corea. Corea. Fue Corea. Venimos con los coreanos. ¿Cómo era el comportamiento de los coreanos? No, esto le ganaron a Alemania y nos tenían miedo. Sí. Pero acabamos en los últimos minutos sacando la pelota Pidiendo de todos la lados, hora. pidiendo la hora. Claro. No supimos enfocar en un momento de crisis una situación real de juego. Y con Suecia se agudizó. No, pero ¿qué pasó después del partido contra Corea? Nos abrazábamos, entraron las familias a la cancha y parecía que ya habíamos ganado el Mundial. Desconcentración total. Y el último partido lo fuimos a jugar pensando que ya habíamos calificado, que ya estábamos en las rondas siguientes, con la ventaja que nos daba haber quedado en primer lugar. Sí. Y haber cambiado de rival. Claro. Haber cambiado ese rival. Entonces, a ver, si nosotros somos un pueblo mestizo, que tenemos la posibilidad de jugarle al tú por tú a cualquier otro país del mundo, estamos hablando de fútbol, pero perdemos la concentración muy fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la fiesta. En cada pueblo de nuestro país hay una fiesta patrona. Tenga yo dinero o no tenga dinero, aparezco en la fiesta y viva México y cohetes y todo lo que conlleva. ¿Por qué tirar los cohetes antes de tiempo? Para mí fue lo que me dejó como enseñanza ese momento. Se pierde concentración, vamos a enfrentar al siguiente rival totalmente relajados. ¿Y qué nos pasa? Pasamos en segundo lugar. ¿Qué conlleva eso? Rivales diferentes en la secuencia. Claro. Entonces, son detalles que hoy se fragmentan en la percepción del juego, donde en otros países se toma en cuenta la temperatura, el comportamiento emotivo del jugador, se toma en cuenta todo. Cuando uno ve países que ustedes ven los famosos termos para hidratarse, tiene el nombre de cada jugador, es porque ese contenido de ese termo es específico para el jugador. Lleva lo que cada jugador requiere. Claro. No es igual para todos. Sí, por supuesto. Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que atacar. Entonces, ¿cómo atacar esas partes? De la formación misma, generando patrones de comportamiento que nos lleven a ser totalmente competitivos en el momento y en la exigencia que nos requiera. Somos buenos hoy en día para muchas otras cosas en el fútbol, pero no hemos sido capaces de formar jugadores que su talento pueda ser externado en otros niveles de comportamiento del fútbol. ¿Por qué el Chucky Lozano en Holanda sí y en Italia no? ¿Por qué Lainez en América sí y en el Betis no? ¿Por qué Raúl Jiménez no en el Atlético de Madrid y más o menos en Portugal con el Benfica y en Inglaterra sí? Tiene que ver mucho con la parte de idiosincrasia de lo que somos como pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que atacar? Esas partes que a nosotros nos cuesta trabajo tener el alto nivel de concentración que tiene el alemán, porque no lo vamos a tener como los alemanes, pero si lo trabajamos vamos a mejorar mucho. Sí, claro. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros ya en esta parte final del programa para dar las conclusiones de este tema que, bueno, Lalo Israel dio por mucho. Y ¿cuál sería la conclusión al hablar de filosofía de juego, filosofía del fútbol? Empezamos contigo, Lalo. Bueno, filosofía de juego tiene que ver mucho cómo se vive, cómo se estructuran las cosas y sobre todo políticamente y socialmente qué somos en la parte del ADN, como bien lo mencionaba Israel. Creo yo que si no se tiene esa parte de identidad, difícilmente se va a pasar a lo siguiente, que es el modelo de juego, porque van muy encadenados. Y por ende razones
viene la parte del método de trabajo. En el juego, en el día a día, la parte de los principios de juego, los momentos del juego mismo, tienen que ver en ese tipo de situaciones. Filosofía, modelo y método para trabajar en el día a día, en el comportamiento donde el jugador asimila la parte cognitiva del juego. Muy claro en los conceptos, Lalo. Israel. Y bueno, pues nada más para complementar lo que dice el profe, es estar muy claros de lo que somos, como institución y como entrenadores. Si nosotros estamos muy claros en esos aspectos, como ya lo mencionaba, sin duda el trabajo va a fluir y vamos a poder tener los resultados que esperamos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Soccer Media MX. Nos vemos pronto. Quédense pendientes en la programación de Mezcal Film. Hasta luego.